Cuando vimos las generalidades, hablamos de que los huesos se clasifican. ¿Recuerdan que había una forma de clasificar los huesos? Entonces, por ejemplo, los huesos, voy a colocar aquí el chancuco. ¿Alguien más ve el Excel? No, profe, te sigue Te apareciendo iba a la... preguntar si ya Estamos estábamos viendo en... Solo aparece el Excel. Excel. Listo, no se enojen. ¿Ya ven la imagen? Sí, Sí. profe. Sí, bueno, listo. Sí, profe, ya. No pasa nada, chicos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los huesos, recuerden que los huesos se clasifican según su forma. Entonces van a ser irregulares, van a ser planos, van a ser cortos, van a ser largos, van a ser sesamoideos y van a ser bormianos, perdón, o huesos de la sutura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera clasificación de ellos. Huesos irregulares. Cuando hablo de un hueso irregular, me voy a referir como ejemplo a lo que es una vértebra. Entonces aquí tengo una vértebra en su vista superior y una vértebra en su vista lateral. Esa es una vértebra lumbar. Entonces mire que tiene una forma irregular. O sea, no la puedo como, dependiendo de la estructura, como orientarla en un grupo específico. O sea, es una forma irregular, una forma diferente. ¿Listo? Veamos otro tipo de hueso. Vamos a ver los huesos planos. Entonces un hueso plano lo vamos a encontrar en la cabeza. Entonces vamos a ver una vista lateral. Entonces aquí tengo los huesos planos. De los huesos planos yo los voy a encontrar en la cabeza. Esos huesos tienen una característica, que van a tener una cortical externa, o digamos una pared externa. Van a tener una pared interna y en medio va a tener un tejido. ¿Cómo se llama ese tejido? Diplo. Diploe. Entonces ese tejido va a estar aquí. Por eso los huesos planos son huesos livianos. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Y eso es lo que tenemos acá. Siguiente hueso. Vamos a hablar de los huesos cortos. Entonces vayamos a un ejemplo de hueso corto. Los tenemos aquí en la mano. De los huesos cortos, obviamente cuando hablamos de cortos, porque hay una característica que tiene que ver con la medida de ellos, pero tienen una forma longitudinal. Estos huesos que estoy señalando aquí corresponden a los metacarpianos. ¿Listo? Siguiente clasificación, huesos largos. Veamos un hueso largo. Este es un hueso largo. Estos huesos, mire que su forma también son longitudinales, donde van a tener básicamente una extremidad superior, una extremidad inferior y en medio voy a tener un cuerpo. ¿Listo? Entonces mire que ellos se parecen en su forma a los cortos. Obviamente la longitud va a ser diferente. Ay, por el este. Bueno, siguiente clasificación de huesos. Ya vimos planos, cortos, largos, irregulares. Hablamos de los huesos sesamoideos.
Y los huesos sesamoideos los voy a encontrar. El principal hueso sesamoideo lo voy a ver a nivel de la articulación de la rodilla. Aquí, este hueso es la, ¿cómo se llama? Patela. La patela. ¿Listo? Sin embargo, voy a encontrar huesos sesamoideos en el primer dedo del pie y en el primer dedo de las manos. Allí tengo huesos sesamoideos. ¿Y cuál es el último hueso que les dije? Bormiano. Los guarnianos o de la sutura. Huesos bormianos o huesos de la sutura. Entonces vayamos aquí. Entonces aquí voy a tener esta sutura que se llama ¿cómo? Lambdoidea. Lambdoidea. La sutura lambdoidea. Y aquí, pues la imagen no lo permite, pero esos huesecitos están acá. Los vamos a ver en medio de la sutura, en un hueso real. Van a ser unos huesos pequeñitos que los vamos a encontrar sobre la sutura. Se llaman huesos bormianos o huesos de la sutura. Listo. Entonces ya vimos la clasificación de los huesos. Ahora, nosotros habíamos hablado de que hay unos accidentes óseos, un relieve óseo. Listo. Entonces, vamos a comenzar entonces a ver las características o las diferentes estructuras presentes a nivel de la cabeza. ¿Y la cabeza está conformada por qué partes? Por cráneo y por cara. Por cráneo y por cara. Entonces vamos a ver aquí. Esta parte que estoy señalando acá corresponde ¿a qué? La cara. La cara. A la cara. Y esta parte Cráneo. Cráneo. al cráneo. Y esta en total, ¿qué vista es? Anterior. Anterior. Es una vista anterior. La vista coronal. Es una vista anterior que corresponde al plano coronal. Estabas bien en tu apreciación. Aquí tengo una vista lateral. 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 Entonces, esta parte que voy a señalar, ¿a qué corresponde? Cráneo. Cráneo. Y esta parte, ¿a qué corresponde? Cara. A la cara. Entonces, en esta vista lateral vamos a tener varias estructuras a reconocer. Entonces, comencemos. Vamos a hablar primero de los huesos. Este hueso se llama Parietal. Tal. Parietal. Este es el parietal. Parietal derecho. Este es el hueso. Occipital. Este es el hueso Temporal. temporal. Este es el hueso. Este es el hueso. Mandibular. El hueso de la mandíbula. Este es el hueso. Esfenoides. Esfenoides. Este es el hueso. Cigomático. Cigomático. Este es La maxila. la maxila. Y este hueso que veo aquí es el hueso Vale. nasal. ¿Listo? Desde el punto de vista de huesos, allí ya los identifiqué. Ahora veamos qué suturas voy a encontrar. Entonces tengo esta sutura de la sutura, Coronal. esta sutura de la sutura, Parieto temporal. parieto temporal o también se conoce como sutura escamosa. Esta sutura, Estamos. no, esta, Lambdoidea. la sutura landoidea. Y aquí hay una sutura que no la veo en esta vista, pero sé que está La aquí. sagital. La sutura sagital. Muy bien. Vamos a reconocer qué accidentes óseos voy a identificar aquí o qué partes específicas. Vayamos al hueso temporal. Este es el proceso mastoideo o apófisis mastoides. Bien. Esto que voy a tener acá es el proceso o apófisis estiloides.
Esta estructura que tengo aquí se llama el meato Canal auditivo. o canal auditivo externo. Externo. Esta estructura, Profe, ya la- una dime, preguntita. dale. ¿Decir meato, canal o conducto está bien? Sí, lo que pasa es que cuando vos hablas de canal o conducto es un elemento que comunica dos espacios. Y meato es como el borde, como la puerta de esa estructura. Pero estaría bien dicho. Esto que tengo aquí se llama el arco cigomático, que me va a delimitar en la parte superior una fosa que se llama la fosa temporal. Si yo retiro la mandíbula, me voy a encontrar aquí la fosa infratemporal. Temporal. Aquí tengo temporal y aquí infratemporal. En esta vista lateral vamos a encontrar un punto craniométrico que se conoce con el nombre de terium o la sien coloquialmente, y este punto craniométrico en la parte posterior que se llama el asterium, Asterio. que en los niños corresponde a la fontanela o fontículo lateral anterior y lateral posterior. Como tengo dos lados, o sea que voy a tener dos terium y dos asterium. ¿Listo? Profe, ¿no se puede decir mastoidea y esfenoidal? No, porque eso solamente aplica para las fontanelas en los niños. Por Ya eso. en el adulto ya están Por eso, osificados. profe, en los niños. En los niños sí, Ok. pero en el adulto sería terion y asterion. Aquí vamos a ver unos forámenes. Este corresponde al foramen que está por debajo de la órbita. ¿Cómo se llamaría? Cigomático facial. No, ese es el foramen. Supraorbital. Infraorbitario. Eso, infraorbital. Este foramen que veo aquí se llama el foramen cigomático, porque el otro, el infraorbitario, estaría acá. No, ya perdimos. Este foramen que está en la mandíbula, ¿cómo se llama? Mentoniano. Foramen mental o foramen mentoniano. Vamos a otra vista. Listo. Aquí tengo una vista superior. Vamos a identificar huesos. La calvaria. ¿Qué hueso es este? Frontal. Este hueso. Parietal. Parietal. Este sería Derecho. parietal izquierdo. Este sería el parietal derecho. Derecho. Este sería el hueso Orbital. occipital. ¿Qué sutura es esta? Coronal. La coronal. Esta La sagital. sagital y esta La lamboidea. lambdoidea. Entonces, entre el cruce de la sutura sagital y la sutura coronal voy a tener este punto, El bregma. se llama el bregma, y entre el cruce de la sutura sagital y la sutura lambdoidea tengo este punto que se llama el lambda. ¿Listo? Bueno, recuerden que estos puntos en el adulto se llaman así como los nombraron, y en los niños se llaman fontanelas o anterior y fontículos, que sería fontanela anterior y fontanela posterior. En total, en el niño, ¿cuántas fontanelas tenemos? 6. 6. Y en el adulto, ¿cuántos puntos craniométricos tenemos? 6 también. 6. 6 también. Muy bien. Se borra. Profe, una preguntita. Dime. En los parciales y los quizzes hay que identificar si es el izquierdo o el derecho de... Bueno, puede pasar. Lo que pasa es que si hacemos un parcial, espérate, paro aquí. Si hacemos, entonces, esta parte
que voy a señalar por completo corresponde a la calvaria. Y la calvaria, pues aquí vemos en la imagen, está cubriendo una fosa, una cavidad, que sería la cavidad craneal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora las estructuras en una vista anterior para ir decantando ya. Listo. ¿Qué estructuras vamos a ver aquí en esta vista anterior? Dos estructuras acá que se llaman ¿cómo? Las Orbitales. Las órbitas. Aquí tengo La fosa nasal. Fosa nasal. la cavidad nasal. Cavidad nasal. Cavidad nasal. La cavidad nasal va a estar dividida por un septo o tabique, que lo voy a ver aquí, que se llama... Profe, una pregunta. Dime. Si uno dice lámina perpendicular del hueso etmoidal, ¿está bien en vez de decir la lámina nasal? ¿Cómo es que se llama el tabique nasal? Tabique o el septo. Estaría bien, pero le faltaría un pedazo, porque el tabique o septo nasal está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides y el vómer, o sea que estarías diciendo solamente la mitad. Bueno, ¿Listo? Entonces aquí tengo el septo o tabique nasal. Dentro de la órbita voy a reconocer las siguientes estructuras. En la parte posterior, superior y lateral tengo la fisura orbitaria superior. En la parte inferior tengo la fisura orbitaria inferior. Y acá medialmente, lo voy a resaltar con un círculo, tengo el canal o conducto óptico, perdón, al lado y lado. ¿Listo? Allí lo tengo. En la parte superior de la órbita voy a tener dos bordes, que sería el borde supraorbitario y el borde infraorbitario. En la parte anterior e inferior al borde voy a tener este foramen, que sería el foramen infraorbitario. Sofi, cerrame. Y borro acá. Voy a tener, chicos, porfa, muchas gracias, esta saliente que se llama la espina nasal anterior. Y dentro de la fosa usted va a ver que eso corresponde a una pared medial y esto a una pared lateral. Entonces en la pared lateral, voy a colocarla aquí, voy a tener unas estructuras que corresponden a esto que se llama la concha nasal superior, perdón, concha nasal media. No alcanzo a ver la superior porque está posterior, que hacen parte del hueso etmoidal. Y acá voy a tener la concha nasal inferior, que hace parte del hueso de la cara. ¿Listo? Entonces, las conchas nasales superior y media hacen parte del hueso etmoides. Y la concha nasal inferior hace parte del hueso, de un hueso aparte, del hueso de la cara. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿El vómer no es el mismo que la lámina o son como así? Es que... No, si vos ves de lado el septo, entonces vas a tener una lámina así. O sea que viene, esta es la lámina cribosa, viene de esta manera. Y acá abajo voy a tener otro hueso. Vemos el otro color. Acá. Entonces estas dos cosas me van a formar el septo o tabique. Esta en la parte inferior es el vómer. Y acá arriba corresponde al etmoides, que se unen y me forman la parte ósea del septo tabique, porque si en la parte anterior tengo una porción cartilaginosa. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo. ¿La concha nasal inferior a qué hueso está? Porfa, ¿alguien tiene por ahí prendido un radio? ¿Qué me decías? La concha nasal inferior, ¿a qué hueso está? Pues, no sé si adherida.
¿Está ¿O unido? a qué hueso pertenece? No, es un hueso independiente. O sea, la concha Ah, nasal inferior no es que sea la parte de un hueso. No es un hueso independiente de la cara. ay, ya, Muy bien. profe, Ahora gracias. vamos hacia la mandíbula. Entonces en la mandíbula voy a tener estos forámenes que se llaman los forámenes mentales o mentonianos. En la cara externa del ángulo de la mandíbula tengo este hueso, esta parte que se llama la tuberosidad massetérica. En la parte inferior de la mandíbula tengo esta saliente que se llama los túberes mentales y medial a ellos tengo la protuberancia mental. Muy bien. ¿Qué huesos identifico aquí? Entonces el hueso cigomático, el hueso de la maxila o hueso maxilar, acá al fondo el hueso esfenoides, aquí voy a reconocer el hueso temporal, el hueso parietal y el hueso frontal. Los huesos nasales y dentro de la órbita, en su pared medial, el hueso lacrimal. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver una vista posterior. Entonces en esta vista posterior, ¿qué estructuras voy a reconocer? Desde el punto de vista de los huesos, tengo el hueso parietal izquierdo, parietal derecho, hueso occipital. Acá abajito voy a poder identificar el proceso apófisis mastoidea. Aquí tengo una saliente que corresponde a la protuberancia occipital externa y su ápex, que sería esta pequeñita, sería el inium. Voy a encontrar la línea inferior de la nuca y acá tendría la línea superior de la nuca. Entonces, estas son las estructuras que yo debo identificar aquí. Este hueso que tengo abajo es la mandíbula. Entonces, aprovecho esta imagen para mirar acá. Esto sería el cuerpo de la mandíbula, esta parte anterior. Y aquí voy a tener las espinas mentales. Esta estructura que señalo corresponde a la tuberosidad pterigoidea que está ubicada en la cara interna del ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Ahora nos vamos a la cavidad craneal. Entonces, ya Profe, estamos. ¿cómo se llamaba esa parte de la mandíbula? ¿Cómo dijo? ¿Cuál? La tuberosidad pterigoidea, la que te señalé lo último. La Sí, sí, sí. tuberosidad pterigoidea. Gracias. Dale, con gusto. Permítanme un momento, chicos. Bueno, entonces, toda esta estructura, el cráneo va a tener dos partes que la vamos a identificar de la siguiente manera. Una se va a llamar el neurocráneo. Y la otra va a ser el viscerocráneo. ¿Listo? Entonces el neurocráneo corresponde a esta estructura donde está el encéfalo, que hace parte del sistema nervioso central. Y el viscerocráneo sería la cara, donde tengo el resto de vísceras. Para efectos prácticos, el cráneo se ha dividido en tres fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. ¿Listo?
Entonces vamos a identificar las estructuras de cada una de las fosas. Tengo aquí esta cresta, se llama la cresta frontal, porque este hueso que tengo acá es el hueso frontal. Este tejido poroso que veo aquí, ¿cómo se llama? Diploe. El diploe. Muy bien. Acá tengo un foramen que se llama el foramen ciego. Lateralmente a él voy a tener dos láminas que están perforadas, que se llaman las láminas cribosas, que hacen parte de un hueso que se llama el hueso etmoidal. Y medialmente a ellos, hueso etmoidal o hueso etmoides, y medialmente a las dos láminas voy a tener una estructura en forma de cresta que se llama la cresta de gallo o cresta galle, que hace parte del hueso etmoidal. Entonces voy hacia la parte posterior, me voy a encontrar con un hueso que tiene forma de mariposa, donde esta parte corresponde a las alas menores del esfenoides, y esta parte que estoy señalando aquí a las alas mayores del esfenoides. Y en medio, lo que estoy señalando acá corresponde al cuerpo del esfenoides, y mire que parece una mariposa. ¿Listo? Entonces, medialmente a las alas del esfenoides voy a encontrar dos orificios pequeños que los puedo identificar desde la órbita. ¿Cómo se llaman? Esos dos Canal foramentos. óptico, ¿no? Canal o conducto óptico. Muy bien. Medialmente a las alas menores voy a tener dos procesos. Aquí lo señalo, que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Porque aquí voy a tener los procesos clinoideos posteriores. En el cuerpo del esfenoides, señalémoslo de esta manera para entenderlo mejor. Aquí voy a tener una estructura que se llama la silla turca. Y la silla turca va a estar compuesta por tres partes. Esta primera corresponde al tubérculo de la silla turca. Esta que está en medio corresponde a la fosa hipofisiaria, donde tengo una glándula que se llama la glándula hipófisis, o algunos le dicen la glándula pituitaria, y tengo hacia la parte posterior el dorso de la silla turca. Entonces, estas tres estructuras hacen parte de la silla turca, que está ubicada en el cuerpo del esfenoides. Esta parte que señalo aquí, ¿cómo se llama, chicos? Esto. Alas menores de la fosa. Alas menores, no, alas menores del hueso esfenoides. Las mayores serían Las mayores son estas de acá. Ajá. Inferior a ellas voy a tener dos estructuras que también las puedo identificar por la órbita. ¿Cómo se llaman? Las fisuras orbitarias superiores. Esas son las fisuras orbitarias superiores. Luego, posterior a ellas, voy a encontrar este foramen, que se llama el foramen redondo. Posterior, recuerden que lo que tengo al lado derecho lo tengo al lado izquierdo. Posterior a él tengo el foramen oval. Y posterior a él tengo el foramen espinoso, espinal o redondo menor. Vamos a llamarlo foramen. Profe, una pregunta. Dime. ¿El foramen redondo también se le puede llamar foramen rotundo? Sí. Ah, ok. Entonces ahora lateralmente al cuerpo del esfenoides voy a tener dos orificios, este y este. Este orificio se conoce con el nombre de, le voy a poner aquí chacuco. ¿Cómo?
¿Cómo se llama? Orificio superior del canal carotídeo. Sí, señora, muy bien. Conducto carotídeo. Orificio superior del canal carotídeo. Profe, ¿puedo hacer un favor? No. ¿Puede repetir rápidamente las 3 partes de la silla turca? Tubérculo, ¿El fosa nombre? hipofisiaria y dorso de la silla turca. Tubérculo es el que está acá adelante. Fosa hipofisiaria el que está en el medio. Y dorso de la silla turca. ¿Listo? Gracias, profe. Ahora, ya me voy a ir hacia la parte posterior. Bueno, aquí voy a encontrar otra estructura para reconocer en la fosa media que corresponde a la porción escamosa del hueso temporal que se ubica lateral a las alas mayores del esfenoides, y el temporal va a tener una porción petrosa, que es esto, también la conocen como el peñasco del temporal. Entonces tengo porción escamosa, porción petrosa. Ahora, posterior a la silla turca, voy a tener una estructura en forma de declive, en forma de resbalador, que se llama el clivo, que por su base interna va a ser liso, por su base externa va a ser rugoso. Posterior a ella, al clivo, voy a encontrar este foramen grande, que se llama el foramen Magno. magno. Lateralmente al foramen magno ya me encuentro en la fosa posterior. Voy a tener estos dos orificios que corresponden al canal de un nervio que se llama el nervio hipogloso. Ahora, la porción petrosa del hueso temporal, digámoslo, tiene dos paredes. Una pared anterior y una pared posterior. En su pared posterior tengo un foramen que se llama el canal o meato auditivo interno, que sería este. Entonces ya estamos fosa posterior. En la fosa posterior voy a encontrar esta estructura que se conoce con el nombre de protuberancia occipital interna. Lateralmente voy a tener un surco que corresponde al surco del seno transverso a un lado, surco del seno transverso al otro, y se va a continuar con un surco que se llama el surco sigmoideo, que va a llegar a un foramen que está acá al fondo, que se llama el foramen yugular, que es este foramen que yo veo acá al fondo. ¿Listo? Y el foramen yugular es el punto donde se forma la vena yugular interna. Posterior y lateral al foramen magno voy a tener dos estructuras que debo de identificar, que se llaman las fosas cerebelosas. Fosa cerebelosa del lado izquierdo y fosa cerebelosa del lado derecho. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces borro todo esto y nos vamos a ir a la base externa. Chicos, ¿para ustedes es de utilidad rayar así como lo hacemos? Sí. Sí, Claro, profe. profe. Sí, profesor. Una pregunta. Dímelo. Las fosas condilias son las que están alrededor del agujero magno, ¿cierto? Las condilias son estas, Ok, profe, gracias. pero en la base externa. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la base externa del cráneo. ¿Listo? Profe, disculpe. Contámelo. Profe, ¿usted me puede recordar cuáles son los tres forámenes que están debajo de las alas menores del esfenoides? De anterior a posterior y de posterior a anterior. De anterior a posterior. Foramen redondo o rotundo. Sí, Foramen oval. sí. Foramen espinoso. Gracias, profe. Vale, de nada. Muy bien. Entonces aquí tenemos la base externa del cráneo. Entonces vamos a irnos de posterior
anterior. ¿Listo? Bueno, ¿qué hueso voy a identificar aquí? El hueso occipital. Aquí voy a tener una elevación que se llama la protuberancia, aquí, occipital externa, donde tengo una saliente que se llama el inium. Y voy a tener unas líneas que se llama la línea inferior de la nuca y acá arriba la línea superior de la nuca. Entonces me voy hacia la parte anterior. Tengo un foramen grande, que es el foramen magno, que lateral a él voy a ubicar estas estructuras que corresponden al cóndilo occipital del lado derecho y el lado izquierdo. Anterior al foramen magno voy a tener una estructura en forma de declive, que yo se las nombré por la base interna. ¿Cómo se llama? Clivo. El clivo. Y el clivo por la base externa es rugoso y tiene una saliente que nos sirve de referencia para la inserción de un músculo que se llama Tubérculo faríngeo. el tubérculo faríngeo. ¿Listo? Ahora nos vamos hacia la parte lateral. Aquí va a tener una saliente que se llama el proceso mastoideo o apófisis mastoidea. Hacia la parte medial a él tengo la apófisis o proceso estiloideo. Y entre los dos voy a tener un foramen que se llama el foramen estilomastoideo. ¿Listo? Anterior al proceso mastoideo me voy a encontrar un orificio, una estructura que se llama el meato o conducto auditivo externo, y anterior a él tengo una fosa que se llama la fosa mandibular, que es el punto donde se une el cóndilo de la mandíbula, pero se llama la fosa articular, perdón, donde se une el cóndilo de la mandíbula y me forma la articulación temporomandibular. ¿Listo? Entonces ahora ya me voy a ubicar medial a esas estructuras que señalé inicialmente. Tengo un orificio pequeño aquí que se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Posterior a él, un orificio irregular aquí que se llama el foramen yugular. Medial al foramen yugular voy a tener este orificio que se conoce con el nombre del foramen rasgado. Entonces aquí quiero hacer una aclaración. Por la base externa, yo lo dibujo aquí, yo voy a tener un orificio que se llama orificio inferior del canal carotídeo, se los mostré ahorita. Ese orificio es el límite inferior de un canal que se llama el canal carotídeo, y en su parte superior, que corresponde a la base interna del cráneo, tengo un orificio que se llama el orificio superior del canal carotídeo. Ese orificio va a estar en línea con un orificio que por la base externa se llama el foramen rasgado. O sea que si a ustedes se les pregunta en un examen práctico, este orificio correspondería al orificio superior del canal carotídeo. Y si se lo pregunto por la base externa, sería el foramen rasgado. ¿Sí lo entienden? ¿Les queda clara esa diferencia? Profe, Dime. y si usted pregunta el de arriba y uno pone orificio superior del foramen rasgado, Está malo. mal. Malo. Ay, Profe, ¿y si se dice agujero rasgado anterior? También está malo. Profesor, ¿usted cómo preguntaría para el foramen del canal carotídeo inferior? No, pues míralo, aquí está. Sí, pero usted preguntaría Haría ¿cuál eso. es, Yo, por ejemplo, cuál es si el otro fuéramos... extremo del canal carotídeo? No.
Yo, por ejemplo, cuando hago los parciales prácticos, yo les pregunto, pero pausemos aquí. Entonces, ahora me voy a ir hacia la parte anterior. Recuerden que lo que tengo al lado derecho, lo tengo al lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Voy a tener este foramen, este espacio, que corresponde a una fosa. ¿Cómo se llama esta fosa? Esta fosa que tengo aquí. Pterigoidea. No. Esto corresponde a la fosa infratemporal. ¿Listo? Ahora, ya aquí me encuentro con las alas mayores del hueso esfenoides. ¿Qué foramen voy a identificar aquí? Foramen espinoso, foramen oval, y anterior a ellos voy a tener una estructura que se llama el proceso pterigoideo, que va a estar conformado por una lámina lateral, una lámina medial, y en medio de los dos voy a tener la fosa pterigoidea. ¿Listo? Ahora ya me voy hacia la parte medial de los dos procesos pterigoideos, donde encuentro un espacio que se llaman las coanas, que medialmente van a estar delimitadas por un hueso que hace parte del septo o tabique nasal en su componente inferior, que sería el vómer. Entonces ya paso a esta región. Esta saliente que tengo aquí se llama la espina nasal posterior, que hace parte de un hueso que se llama el palatino. El palatino me va a presentar un foramen palatino mayor, y por acá un foramen pequeñito, se llama el foramen palatino menor. Voy a tener una sutura hacia la parte anterior, que llama la sutura palatina media, que es esta, y aquí tengo una sutura palatina horizontal, y estas dos partes que corresponden al hueso de la maxila corresponden a los procesos palatinos de la maxila o hueso maxilar. En su parte anterior encuentro el foramen incisivo. Dime. ¿A esa sutura también se le puede decir sutura intermaxilar? De nomenclatura vieja creo que le llaman así. Y aquí tengo esto que se llama el arco alveolar superior. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos allí? Vamos a parar. Repito, tengo el cóndilo mandibular que está acá arriba. Tengo la fóvea mandibular, que la ubico en la parte anterior e inferior del cóndilo de la mandíbula. Y tengo aquí una estructura en forma de U. Esta se llama la incisura o escotadura mandibular. La mandíbula va a tener dos partes. Esta se llama el ramo o rama de la mandíbula, y hacia la parte anterior tengo el cuerpo de la mandíbula, donde el cuerpo se cruza con el ramo de la mandíbula, me forma una estructura que se llama el ángulo mandibular, que en su cara externa ubico una estructura que se llama la tuberosidad massetérica, que en su cara interna, acá la puedo identificar, es la tuberosidad pterigoidea. Anterior a la incisura o escotadura mandibular voy a tener esta saliente que corresponde a la apófisis o proceso coronoideo de la mandíbula. Profe, Dime. qué pena interrumpirlo. En lo de la fobia mandibular también se le puede llamar fosa, En nomenclatura vieja sí. o sea que no sirve, o sí sirve. No. Pues realmente se llama pues ahorita se llama fobia. Ok, profe. ¿Listo? En la parte anterior de la mandíbula
acá, tengo el cuerpo que es toda esta estructura. Y en él, en su parte lateral, identifico foramen mental, su parte anterior los túberes mentales y la protuberancia mental. En su cara interna voy a tener foramen mandibular, una saliente en forma de lengua que se llama la língula, un surco que voy a ver acá que corresponde al surco para la línea miloidea y después de él ya encuentro la línea miloidea. Y aquí voy a encontrar los dientes inferiores. ¿Listo? Entonces, estas son las características de la mandíbula, el hueso más móvil de la cara. Ahora vamos a ir hacia la parte muscular. Entonces vamos a ver los músculos de la cara. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces cuando hablamos de los músculos, recuerden que a nivel de la cara yo voy a identificar unos músculos que se denominan los músculos de la mímica o expresión facial. En la cara voy a encontrar unas regiones que se acuerdan que las habíamos nombrado, entonces repitámoslo aquí. Tengo la región orbital, la región nasal, la región oral, la región bucal, la región cigomática y la región parótido-macetérica, y en la parte inferior la región mental. Estos son regiones de división anatómica de la cara. Ahora vamos a ver los músculos que van a actuar en estas regiones. Entonces, en esta primera porción voy a tener un músculo que se llama el orbicular del ojo, que va a tener hacia la periferia su porción orbitaria y hacia la parte interna voy a tener su porción palpebral. Tengo una porción palpebral superior y una porción palpebral inferior. La porción orbitaria que permite hacer que el ojo se cierre de manera brusca, y la porción palpebral que el ojo se cierre de manera suave. En la parte superior de la órbita tengo algo que se conoce con el nombre de arco superciliar, donde voy a tener unas estructuras que se llaman los supercilios. Entonces, en los supercilios, que son las cejas, dibujémoslas al lado y lado, vamos a tener un músculo que actúa sobre la parte superior de ellas, que se llama el músculo frontal. No, el músculo frontal. Este músculo hace parte de un músculo que se llama el epicráneo, que está sobre el cráneo. Entonces, ¿qué hace? Eleva las cejas. Medialmente voy a encontrar un músculo que va a hacer que las cejas se orienten hacia la mitad, y se llama el músculo corrugador de los supercilios. ¿Y el ovicular? ¿Cómo? ¿El ovicular dónde queda? El ovicular o orbicular ya lo mostré. ¿Qué fue este? Mira. El orbicular del ojo ya lo mostré. Profundo, aquí no lo veo, pero se los nombro. Voy a tener un músculo que va a hacer que las cejas o los supercilios tengan una orientación medial, y se llama el depresor, del supercilio. de los supercilios. Muy bien, entonces ahora dejo esto aquí
Y me voy a ir a los músculos que actúan en la región nasal. Este primer músculo que tengo acá se llama el prócer o prosero. Resulta que este es el dorso de la nariz y cuando este músculo se contrae, el dorso de la nariz se orienta hacia arriba. Haciendo el gesto, por ejemplo, cuando identificamos un olor feo. Esta parte de la nariz se llama el dorso y tiene un músculo que se llama el músculo nasal en su porción transversa y voy a tener el músculo nasal en su porción alar. En su porción transversa, ¿qué hace este músculo? Permite la contracción de las fosas nasales. Y en su porción alar permite que las fosas nasales se hagan lateral a lo que conocemos con el nombre de aleteo nasal. Les borro aquí y sigo hacia abajo. Ya voy a encontrarlo. Perdón, ¿me puede repetir el que va arriba del alar? El que va arriba del alar, esta es la porción transversa del músculo nasal. Ajá. Listo. Ahora vamos a los músculos que van a actuar sobre la región oral. Entonces, ¿El músculo depresor del septo no sería también un músculo sí, pero, nasal? sí, pero lo que pasa es que yo en este caso te muestro lo que estamos viendo para podértelo preguntar. Porque si no te lo señalo, yo te puedo decir, muéstrame el depresor del septo, y usted me va a decir, usted no me lo mostró. Y vas a tener la razón. Entonces, yo solamente les pregunto lo que podemos ver y lo que podemos identificar. ¿Listo? Ya, profe. Dale. Entonces aquí tengo, este sería el músculo orbicular oral que trabaja sobre el labio superior y sobre el labio inferior. Este músculo cuando se contrae permite tirar besos, picos. Vamos a tener este músculo que señalo, se llama el elevador del labio superior, que lo tengo al lado y lado. Entonces cuando se contrae, el labio superior sube y puedo mostrar los dientes superiores. Desde la región cigomática hacia el ángulo, hacia el labio superior y hacia el ángulo oral voy a tener los músculos de la parte superior, cigomático mayor, de la parte inferior, cigomático menor. Y estos músculos son los músculos responsables de la sonrisa espontánea, de la carcajada. Ahora me voy hacia la parte lateral, profundo lo alcanzo a ver aquí. En otra imagen lo vamos a poder observar de mejor manera. Se llama el músculo buccinador, que es el músculo que está en las bucas, que nos permite, por ejemplo, silbar o soplar. En la parte del labio inferior tengo el depresor del labio inferior, que es este músculo. Acá voy a tener el músculo mental, que son los músculos que yo puedo identificar. Y este músculo que veo aquí hace parte de los músculos del cuello. Sin embargo, también tiene una acción sobre los músculos de la mímica facial y se llama el músculo platisma, que es un músculo superficial. Muy bien, entonces borro acá y nos vamos a una vista lateral donde puedo identificar otras estructuras. Entonces, aquí en la vista lateral identifico este músculo profundo, que es el músculo buccinador, y este músculo que veo acá es el músculo risorio, que es el músculo responsable de la sonrisa fingida, a la que yo le digo la sonrisa del guasón. En la parte posterior voy a ubicar este músculo que tiene que ver con este músculo que nombramos acá, que se llama el músculo, el vientre occipital, y aquí sería el vientre frontal del músculo occipitofrontal, que hace parte del músculo epicráneo, que está sobre el cráneo. Entonces ahora profundizo y vamos a ver los músculos de la masticación. Muy bien.
Entonces el primer músculo que voy a señalar de la masticación es este, que se llama el músculo temporal, que va a tener unas fibras oblicuas y unas fibras verticales. Este músculo que veo acá en la superficie se llama el músculo macetero. Tanto el músculo temporal como el músculo macetero se consideran músculos elevadores de la mandíbula, que van a permitir que la mandíbula suba, o en otras palabras, que la boca se cierre. Voy a un plano más profundo. Mire la inserción del músculo temporal. Se inserta en el proceso o apófisis coronoideo de la mandíbula. Muy bien. Si retiro la mandíbula, me voy a encontrar con otros dos músculos de la masticación. Este músculo que señalo aquí se llama el músculo pterigoideo medial, que junto con el macetero, el temporal y el pterigoideo medial son músculos elevadores. El único músculo, y lo coloco entre comillas, depresor de la mandíbula sería el músculo pterigoideo lateral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el pterigoideo lateral? Hola chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Es que hubo una falla en Zoom. Se cayó. Entonces ya les vuelvo a compartir. Listo chicos, ¿ven la imagen? Señor. Bueno, entonces hablábamos que el músculo que colocaba entre comillas como... Pero vamos a ver si está grabando. Sí. El músculo que colocaba entre comillas que es depresor sería el músculo pterigoideo lateral, que tiene dos porciones. Una porción superior y una porción inferior. ¿Listo? Y lo coloco entre comillas, ¿por qué? Porque hay varios músculos que vemos allí que son músculos más potentes que él. Entonces no entendería cómo mecánicamente poder explicar o justificar una depresión mandibular. Aquí vemos un músculo que hace parte de la región bucal, que es el músculo buccinador, y ya voy a pasar a los músculos del cuello. Entonces, en esta vista voy a identificar, vamos a ponerlos de otro color para... Este primer músculo que identifico aquí se llama el músculo digástrico, que tiene dos vientres. Esta primera porción corresponde a el vientre posterior del digástrico y esta segunda porción al vientre anterior del digástrico, porque aquí en medio voy a ubicar el tendón del digástrico. Este músculo que señalo acá se llama el músculo miloideo. ¿Listo? Que es este músculo que yo voy a encontrar aquí.
Y acá en esta región pues vamos a ubicar otra serie de músculos que ya paso a explicarlos en una vista diferente. Entonces, ya que estoy en el cuello, ya retiré el platisma y voy a encontrar el músculo llave del cuello, que sería el músculo esternocleidomastoideo, que es este aquí. Ahora, si retiro el esternocleidomastoideo, voy a ir ya a un plano más profundo y voy a ubicar unos músculos que están relacionados con el hueso hioides. Entonces, unos van a estar por la parte superior y otros por la parte inferior. Entonces, veamos los músculos que tienen que ver con el hueso hioides. Este primer músculo que señalo aquí, que lo tengo al lado, se llama el músculo tiroideo, que se origina en el cartílago tiroides y se inserta en el hioides. Y este otro músculo se llama el músculo esternotiroideo, que es el único músculo de los músculos infrahioideos que no llega al hioides, sino al cartílago tiroideo. En los músculos del cuello voy a encontrar un músculo que son de las se consideran prevertebrales porque están por delante de las vértebras, que se llama el escaleno anterior y el escaleno medio, porque este sería el escaleno posterior. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio pasa el plexo braquial a través de una estructura que se llama el surco interescalénico. Entonces subo acá y voy a encontrar estos músculos. Este que es medial, que identifico aquí, es el músculo esternoioideo y lateralmente a él el músculo homoioideo, que es un músculo que aquí también lo veo, que es un digástrico, que va a tener un tendón intermedio y que va a llegar hacia acá. Listo, veamos acá qué otros músculos podemos identificar. Aquí identifico este músculo que se llama el genio ioideo, que es un músculo que se origina en la espina mental y llega al hioides. Y les muestro el otro músculo que viene del proceso estiloideo, abraza con su tendón intermedio al digástrico, que sería el músculo estiloioideo. Entonces aquí ya les describí los músculos que tienen que ver con la masticación, con la mímica facial y con el cuello. Bueno chicos, veamos a ver qué otra imagen. Vamos a ver acá en esta vista medio sagital. No, aquí ya no veo más. Y aquí no. Ya no veo más. Bueno chicos,